siempre se ha dado el sacrificio de animales. Y al que te diga hoy, en el 2026, no, ya no existe, ya no hay, te está mintiendo. Los rituales se siguen haciendo con eso. Se acerca al general Tapia, hace levitar al general Tapia y le dice que tiene que continuar con el trabajo que Plutarco Elías Calles dejó. El león le tenía que rugir aquí en la cara y en el momento del rugido meter el cuchillo y prax, ¿no? O sea, todo lo que dicen del niño Fidencio es real. Ajá. O sea, no nos podemos explicar cómo es que hay gente que va con él, enferma, en su lecho de muerte y salen vivos. Híjole, el tema que vamos a tocar el día de hoy en Historias Embrujadas es por demás un poco delicado o mucho delicado. Este tema, pues es precisamente qué es lo que busca un político para resguardarse, ya sea sus espaldas, sus energías o incluso su propia mente. El día de hoy en Historias Embrujadas, la brujería en la política. Sí, hay mucha brujería en la política y para eso tengo un excelente amigo y un gran conocedor de estos temas, mi queridísimo Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, hermano. Gracias por invitarme. No, hombre, estoy feliz de estar aquí. Es un honor, amigo. Por fin coincidimos, amigo. No, hombre, sí, ya después de, pues, me atrevería a decir años. Sí, güey. Porque de decir que vamos a grabar. Nos conocimos con Feps y luego ya de ahí dijimos vamos a grabar algo y hasta ahorita. Dijimos vamos a traer la ouija, lo que sea, y no hemos quedado en nada. Amigo, pues mira, hoy nos trae el tema político brujería. Excelente. Y creo yo que eres la persona indicada. Te he visto, gracias. Sé cuál es tu punto de vista y sé perfectamente que estás súper documentado. Gracias. Por favor, amigo, tienes un podcast, ¿no? ¿O varios? Tengo varios. Si nos quieren seguir, el principal, donde se habla mucho de política, es Oscar Morales Podcast. Es un podcast de mi hermano y yo soy el productor. ¿Quieren más de política? ¿Les gusta mucho? Tengo Alejandro Helguera, que es Voces. Tengo Datos Duros con un gran amigo, Ricardo Sevilla. Tengo, si les gusta la lucha libre, tengo un podcast de lucha libre. ¿Cómo no, amigo? El Pancracio. Que se llama Nuestra Santa Voluntad. Con el heredero de plata, el nieto del santo Axel. Qué chido, amigo. Y estamos empezando ahí unos proyectillos extra que van a estar muy interesantes. Después chéquenlos. Uno de los principales se llama Toque Fondo. Perfecto. Un podcast muy interesante que a ver si un día te invito. Claro, ahí estamos. Ahí denle cariño. Quien quiera, por favor, suscríbanse. Simplemente en el momento que vean toda la entrevista, créanme que van a correr a suscribirse a sus canales de mi queridísimo Rodrigo Acuña. Gracias. Amigo, pues vamos a entrar al tema. Échale. Estás cabrosón, ¿eh? ¿Sí? A ver, yo para mí, sí, desde mi punto de vista, ya hace mucho tiempo que me llama mucho la atención como también muy pocas veces se ha connotado en la publicidad. Es decir, es poco mediático, pero sin embargo, entre pasillos, incluso en los pasillos del espectáculo se da. ¿Por qué? Pues se involucran con gente del espectáculo que querían, ¿no? Entonces, los políticos, su poder, su forma, su carrera, incluso algunos de ellos están hasta cierto punto deben la carrera incluso a los brujos, se dice por ahí. Sí. ¿Qué tan cierto está esto? Brujería hay, yo me atrevería a decir, en todos los ámbitos, ¿no? Y en la política creo que es uno en donde más abunda. Sea conocido, sea oculto, sea puerta abierta, es uno de los más, donde está más metido la brujería. Yo soy una persona de mucha historia. A mí me gusta mucho la historia. Y podemos irnos incluso a antes de Cristo para empezar a hablar de brujería. Claro. ¿No? A mí me gusta mucho recordar cómo el imperio persa es el que le pone este atributo de magia, ¿no? A estas actividades que hacen diferentes funcionarios para controlar o poder saber qué es lo que va a pasar en el futuro, cierto, ¿no? Cierto. Y hay una historia súper famosa con Julio César en el año 44 antes de Cristo, que es cuando su medium, su oráculo, porque ellos usaban mucho los oráculos. Recordemos que los griegos eran mucho mitología, ¿no? Y por el otro lado los romanos eran mucho, o los espartanos eran mucho de oráculos, ¿no? Lo podemos ver incluso hasta en las películas, cómo iban hacían sus ofrendas, muchas veces era a base de sacrificios. Y los romanos
era muy difícil hacer política en Roma. Pero ciertamente estaban muy ligados con los asesores sacerdotes, los todo el sumos tiempo. sacerdotes, ¿no? O sea, si nosotros incluso en Mesoamérica veíamos siempre a los sacerdotes, a estos brujos al lado de los mexicas, de los aztecas, de los reyes. En Europa también, ¿no? En Europa se dio muchísimo. Desafortunadamente se acabó con la Inquisición, pero muchas brujas, muchos hechiceros, muchos aquí también chamanes, etcétera, ¿no? Y siempre estuvieron al lado de una figura de poder político, ¿no? Era parte de incluso el organigrama del poder. Sí, claro. Bueno, no vamos tan lejos. ¿Cómo le gana en cierto tiempo en la época medieval de que ya de repente el clero es el gobierno? Sí. Y algunos representantes pues ahí. Es que vamos a analizar el tema de Julio César porque es muy interesante. Julio César, muy joven, él sabía que tenía que alcanzar un poder político grande y lo tenía que llegar a hacer de la forma en como pudiera, ¿no? Que es la base de toda esta historia que vamos a contar, de todas las historias que vamos a abarcar, que al final el objetivo es conseguir poder, ¿no? Exacto. Poder. Julio César quería poder y se endeuda. Se endeuda para poder alcanzar lo que es un grado que es el sumo pontífice de aquella época en Roma. No es el mismo que no vemos es el Papa actualmente, sino es completamente distinto. Es el trono pontífice, de hecho. Y es igual, ahí sí es muy parecido. Es un cargo de por vida. Sí. ¿No? O sea, se acaba el día que tú falleces. Cierto. Y Julio César, muy joven, obtiene el sumo pontífice. Se endeuda, paga, pide mucho dinero prestado, estafa a la gente para que pueda obtener los votos y poder obtener el título. Después de que tiene el título, se hace amigo de las legiones de Roma, que eran estas personas que no estaban en la ciudad, sino que estaban fuera, que eran los que iban a luchar en nombre de Roma. Regresaban y ellos obtenían los predios, las tierras. Total. ¿No? Así les pagaba de hecho, las conquistas, la mayor parte de las conquistas iban con el estandarte religioso, el estandarte de credenciación. Claro, así era. Entonces, Julio César se va también a estos conflictos y él, teniendo obviamente el sumo pontífice, pues podía hacer lo que quisiera, ya teniendo la aceptación, digamos, de la iglesia del Estado. Total. ¿No? Por así. Vamos a aclarar algo nada más. No, pero está bien, te voy a decir por qué. Porque si no les damos el elemento, o sea, si nos vamos directamente con la creencia, claro, de dónde fundamenta el elemento del por qué el ser humano ha hecho tantas atrocidades en torno a la creencia. Claro, por supuesto. Y para ejemplificar y generalizar, creo que sería correcto decirle a todo lo que vayamos a decirle para evitar problemas de regiones y de que así no se dice. Yo creo que lo mejor es llamarle a todas esas prácticas magia y brujería, ¿no? O brujos. Va, para que no entremos en que no es brujo, es chamán. Eran sumerios, vamos a ejemplificar para que vayamos más rápido, ¿no? Venga, entonces, se hace amigo de los legionarios, de las legiones Marco Aurelio, Julio César, y regresa con muchísimo poder. Todo el senado que formaba parte del Estado en Roma en aquel momento, pues eran personas con demasiado poder. Eran las élites. Y ellos controlaban las decisiones de todo lo que ocurría. Al mismo tiempo que regresaba todo el ejército por pelear en nombre de Roma, no había cómo pagarles a ese gran ejército, ¿no? Y a los comandantes. Entonces Julio César decide aliarse con ellos, se va a los conflictos y él decide si pagarles, les da tierras, se los gana. Y tener a un ejército así de grande en tu poder es algo extraordinario. Entonces la élite se empieza a dar cuenta que Julio César obtiene demasiado poder y que cuando regrese puede que dé un golpe de estado y él se haga cargo de todas las decisiones. Estoy resumiendo la historia cañosísimo. No, está bien, amigo, ¿no? Está bien. ¿Qué pasa? Regresa y él tenía un oráculo que se llamaba, si no mal recuerdo, aquí lo tengo apuntado, Espurina. Espurina lo ve en una fiesta en febrero y le dice: ten mucho cuidado, se aproxima el peligro.
no vas a sobrevivir más allá de los idus de marzo. Okay. ¿Qué son los idus de marzo? Es la mitad del mes. Entonces el 15 de marzo. No vas a llegar más allá del 15 de marzo. Okay. ¿Qué pasa? Llega el 15 de marzo. Ya pasó casi todo el lapso. Y Julio César se ve con su oráculo y se burla. Le dice, ya llegaron los idus y no ha pasado nada. Ajá. Y muy inteligentemente su oráculo le dice, ya llegaron, pero no se han ido. Sí, es cierto. No, ya llegamos, ya estamos pero no ha terminado el día. Y él dice, no se preocupe, claro. Todo va a estar bien. Tengo de mi lado al ejército. La élite me quiere. Él no quería tocar a la élite. O sea, todos esos miedos que tenía el Senado eran irreales. Realmente lo que tenían miedo era que se les quitara privilegios. Total. ¿No? Y, Hola. Y se pusieron muy bravos con Julio César. Sí. ¿Qué pasa? Julio César va encaminado a las reuniones del día. Se le acercan varios senadores, entre ellos los más confiables que él tenía. Lo empiezan a jalonear. Le dice, no, ya hay que tratar esto, hay que tratar el otro. Él les dice, no tengo tiempo, vamos a la reunión, etcétera, etcétera. Le quitan su manta de aquí del cuello. Sacan un penal y se lo entierran. Y ahí es cuando acaba la vida de Julio César. Y confirma lo que decía el oráculo. Claro. Ese día iba a terminar. El oráculo le había dicho que había visto en el lugar donde se reunía todo este senado que un ave había entrado y se había despertado en el centro del lugar. Sí. Lo que él interpretaba, porque básicamente han sido siempre esos, ¿no? Sí. Son interpretaciones de cosas que suceden, ya sean los rayos, las aves, inundaciones, etcétera, ¿no? Debemos hacer una acotación dentro del concepto de los oráculos, incluso de los profetas. Todos hablaban en metáfora, amigo. Todos, la mayoría. No eran como tan exactos así. Eran exactos en los acontecimientos, pero eran metáforas todas y eran interpretaciones. Entonces, pues se acaba la vida de Julio César. Años después, se cumple lo que él quería, porque al final uno de sus hijos se vuelve el primer emperador de Roma, ¿no? Entonces, años después empieza la famosísima Inquisición, que es ya cuando todos estos brujos, todos estos hechiceros, pues empiezan a ser prácticamente enemigos de la sociedad, los empiezan a ver así y empiezan a terminar con ellos. Al igual que cuando se descubre América, todos estos brujos, todos estos chamanes empiezan a desaparecer. O te alineas evidentemente con la idea pagana del judeocristianismo, ¿no? O sea, ya venían ellos ya cargados de todo la influencia que fueron por parte de los sumerios, los persas y de todo lo demás, y toda la mezcolanza, y obviamente lo que no estaba dentro del judeocristiano era pagano, y pagano era del pueblo. Ese es el concepto. Sí, correcto. Entonces, ahí hay un libro muy bueno que se llama La visión de los vencidos, donde hablan perfectamente de todos esos brujos que mandaba Moctezuma para cuando llegó Hernán Cortés para intentar o envenenarlo o frenarlo o ver sus intenciones, ¿no? Todo eso. Tomen nota, porque también los libros son exquisitos y léanlos. Ajá. Es buenísima todo ese relato. La bibliografía, y se acaba, ¿no? Se acaba con, ahí vemos los relatos de Sagún y todo esto, ¿no? Así es. Entonces se acaba. Pero curiosamente, en el poder político se mantuvo como a puerta cerrada, ¿no? Eso ocurría más o menos en Europa y en América. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Gran Bretaña, a Rusia, a Asia, vemos que todavía era muchísimo más presente. Cierto. ¿No? Porque ahí estaba, por ejemplo, en Gran Bretaña estaba Merlín con el rey Arturo. Cierto. O estaba, y que tenía una batalla con Rasputín, con los zares de Rusia. Exacto. ¿No? Entonces ahí, que son mitos de que tenían poderes, no sé qué, pero al final sí los idealizaban y sí los tenían eran sobrehumanos,
Pero sobre de un pueblo ignorante, honestamente. Sí. Entonces, pues es muy interesante. Y de ahí nos podemos saltar allá a México. Es que el fenómeno psicosocial es cuando, a ver, evidentemente tienes que analizar todo este contexto para entender el por qué la persona es muy idiática. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, Julio César lo vamos a ver en los mismos ejemplos que les voy a platicar. ¿Cuáles eran sus intenciones? O sea, él sabía que el sistema en Roma estaba roto, ¿no? O sea, que había un grupo reducido de personas que gobernaba Roma y ellos tomaban las decisiones y solamente lo usaban para hacerse más ricos. Totalmente. ¿No? Y después de cierto tiempo ese grupo cambiaba, pero terminaban en el puesto de poder los mismos amigos que los que se habían ido, ¿no? Entonces era un círculo de poder ahí que no se podía terminar. Y Julio César dijo, yo quiero terminar con eso. Claro. Sea para bien, sea para mal. No sabemos muy bien qué es lo que pasaba en su cabeza, si lo que quería era simplemente poder o ayudar a la gente, pero él se hizo de alianzas muy poderosas y terminó haciendo lo que hizo. Lo vamos a ver como ejemplo aquí en esos ideales, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Plutarco Elías Calles. Ajá. ¿No? Una historia increíble. Uy. Increíble. Que ahorita la estaba refrescando. Sí. Y descubrí un punto de su historia que no conocía tanto a detalle. Y me interesó muchísimo. Plutarco Elías Calles era un presidente anticlérico. Él estaba en contra de la iglesia porque le tocó la guerra cristera. Uy. Ajá. Entonces, durante todo el gobierno de Plutarco Elías Calles, él hizo la ley Calles, sí. que era donde era reducir el poder de la iglesia prácticamente en el Estado. El poder político del poder y era, de la iglesia. Básicamente en la iglesia. No mencionaba a otro tipo de religiones. Era simplemente la iglesia católica. Ajá, porque estaba obteniendo demasiado poder. Entonces, a los sacerdotes les redujo el poder, les dijo, ya no pueden meterse tanto en el poder y dejó que otras religiones empezaran a salir. Y también incautó terrenos, incautó propiedades que también se las adjudicó a la iglesia. Porque por ahí hay una historia, bueno, los de la luz del mundo, no creas que consiguieron sus iglesias y sus terrenos de a gratis. Se los daban el gobierno en turno, se los daba. No, pero además, ¿sabes qué, amigo? Yo creo que también tiene mucho que ver, se lo debían en esa época. Plutarco Elías Calles y otros prominentes revolucionarios, yo quiero ponerlo así. O sea, aunque no les tocó la revolución exactamente en lo histórico, entre comillas, pero eran revolucionarios porque ya se la debían después de la independencia. Es decir, la independencia era independizarte del contexto español, y lo español es, bien que mal, lo religioso. Era una forma de... Pues sí, es que son simbolismos, amigos. Los europeos, cuando empieza todo esto de la Inquisición, era para hacer un monopolio religioso. Totalmente. O sea, la Iglesia Católica hizo un monopolio en Europa. Sí. O sea, quitó todo lo que había y se quedó la Iglesia Católica. Los nórdicos. Entonces la Iglesia Católica dijo, pues hay que expandirnos a todo el mundo, ¿no? Exacto. Y por eso trajeron también todo ese desmadre aquí a América. Sí, o sea, no son blancas palomitas. Sí, no, por supuesto que no. Y ahorita estoy leyendo un libro que se los recomiendo. Sí, apúntenlo. A ver. Apúntenlo. Se llama Colón y otros canales. Ahí está. Tome nota. Qué librazo me estoy echando, de Yo verdad. me lo voy a comprar, amigo. Qué librazo. Entonces, Plutarco Elías Calles, presidente anticlérico, a escondidas, él era espiritista, igual que Francisco y Madero. Francisco Ignacio Madero, exacto. E incluso Francisco y Madero y Plutarco Elías Calles está comprobado, y ahorita lo vamos a tocar más a fondo, que asistieron a reuniones espiritistas. Sí, no, eran, bueno, Madero se conocía que era un escriba, un espiritista escriba. Otros por ahí, ojo, se los están adjudicando los, ¿cómo le llaman? Los espiritistas marianos, pero no, sí tenía ahí una jiribilla de religión, pero el espiritismo no era un contexto religioso que se usaría en aquellas épocas. Era total y absolutamente espiritismo, de la existencia del espíritu como tal. Correcto. Y con Plutarco Elías Calles ocurre algo muy curioso. Porque hay una historia muy popular de él, que es con la del niño Fidencio. Sí. El niño Fidencio es bien curioso porque le dicen el niño Fidencio, ¿no? Sí, porque tiene su voz afeminada
parecía niño. Sí. Y dicen Las malas lenguas. que fue virgen hasta que murió. Entonces, por eso le decían el niño Fidencio. Inmaculado. Entonces, él desde muy niño quedó huérfano. Sí. Lo adopta una familia, se hace cargo de él, la familia del señor López de la Fuente. Muy interesante que nos acordemos de ese nombre, López de la Fuente, ¿no? Porque dicen las personas más cercanas a esa familia que al niño Fidencio, que lo mandaban a la iglesia, era monaguillo, su único amigo era el padre, y que empezaba a tener como estos dotes mágicos, vamos a decirlo, ¿no? Que él tenía un don que se conectaba directamente con el mero mero, con Dios. Y él podía adivinar cosas que iban a pasar de sus mejores amigos, de sus amiguitos mientras jugaba. Cuando hacía eso, se dice que esta familia le pegaba, lo maltrataba mucho. Y que después, años después, empezó a aprovechar de alguna forma ese don que tenía el niño Fidencio y empezaron a explotarlo económicamente. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Lo real es que en un punto la familia se muda a Espinazo, Nuevo León, y se llevan al niño Fidencio. Pocos años después, el niño Fidencio, ya con 27 años, se vuelve todo un fenómeno en Espinazo. Porque él iba y la gente iba y eran curados. Eran curados. Sí, era el supuesto niño, una parte del niño santo de Fidencio, ¿no? El niño santo Fidencio, porque que creaba milagros. Curaba a personas. Y hacía cosas impresionantes. O sea, levantaba como paralíticos. Como Pachita, casi, Ajá, ¿no? casi, o sea, casi. Sí. Quitaba tumores, rompía una botella y la quemaba y te abría y te sacaba, materializaba las enfermedades y te las podía extraer físicamente, ¿no? Eso es lo más impresionante es, o lo que reportan es que lo veían. Sí, hay fotos. Y hay unas fotos increíbles de cientos de personas que están con el niño Fidencio. Es impresionante, deberían buscarlas. Entonces, el niño Fidencio es muy popular. Sí, y toda la gente va y le cumple a todos. A todos. El presidente Plutarco Elías Calles tenía una enfermedad. No se sabe perfectamente qué era. Algunos dicen que estaba malo de los pulmones y por eso tosía cada vez que hablaba. O que tenía un problema en la piel, que supuestamente era lepra. Él tenía una de esas dos enfermedades, no se sabe muy bien por qué. Después, yo creo que fue lepra lo que se fue a atender con el niño Fidencio, porque después siguió tosiendo hasta el último de sus días. O sea, de eso no se curó, ¿no? Pero se entera que existe el niño Fidencio, manda a gente que investigue qué es lo que sucede en Espinazo. Y cuando regresan sorprendidos. Dicen, no, todo lo que dicen del niño Fidencio es real. O sea, no nos podemos explicar cómo es que hay gente que va con él, enferma, en su lecho de muerte y salen vivos. Como si nada. A nacer. Sí, claro. Entonces Plutarco Elías Calles va ese día, va uno de estos días a tratarse con el niño Fidencio. El niño Fidencio ya lo reconoce inmediatamente. La gente común, si tú veías al presidente, pues no sabías que era el presidente, ¿no? O sea, era difícil, ¿no? Pero el niño Fidencio, en cuanto lo vio, supo que era el presidente y que tenía que tratarlo. Entonces, se dice que el ritual que se usó es que lo metieron a una habitación privada al señor presidente, le quitaron la ropa. Incluso el niño Fidencio lo ayudó a quitarse la ropa. Lo metieron en una tina, lo bañaron con unas recetas que tenía el niño Fidencio y lo envolvieron en una manta blanca. Lo dejaron ahí, lo dejó el niño Fidencio ahí unas 5 o 6 horas en lo que atendía a otras personas. La persona que se hacía cargo del niño Fidencio es entrevistado por un periódico. Es por eso que se conoce esa historia realmente. No, o sea, no hay registros oficiales. Simplemente podemos tomar de aquí y de allá e ir armando la historia. De hecho, Carlos Monsiváis, en un trabajo que hizo,
tiene un pedacito donde habla del niño Fidencio, ¿no? Donde retrata más bien como la sociedad mexicana, pero utiliza mucho al niño Fidencio para hablar de la sociedad, cierto, ¿no? Entonces, en la esencia del propio México, sí, justamente abandonada por el Estado, todo esto, ¿no? Entonces, pues el niño Fidencio lo cura. Ajá. El señor que es entrevistado por el periódico, está escrito, búsquenlo todo lo que dice, que incluso cuentan la anécdota de que busca al niño Fidencio después de ya varias horas de que el presidente está siendo atendido y le dice, oye, ¿qué sigue con el presidente? ¿No? Y el niño Fidencio le dice, se me olvidó, cabrón. Y regresan y ya, ¿no? Lo sacan y dicen que el Plutarco Elías Calles salió completamente rejuvenecido, curado ese día. Claro, curado. Claro. Y como pago, lo que hizo es que en Espinazo pasa el tren y empezó a enviar en tren durante mucho tiempo suministros básicos tanto para la población como cosas básicas para que el niño Fidencio pudiera seguir haciendo estas curaciones. Okay. Hasta ahí acaba la historia del niño Fidencio, pero hay varias cosas muy interesantes que tú puedes encontrar después y sobre todo hay 2 cartas que el niño Fidencio le envía a Plutarco Elías Calles. Okay. En esas cartas, una de ellas es que Salubridad quería cerrar el lugar donde hacía sus operaciones el niño Fidencio. Porque le decían que estaba practicando la medicina sin ser médico. Ajá, sí, aparte no tener ningún utensilio. Claro, ninguna sanidad. Porque niño Fidencio es, como dice bien Rodrigo, como tipo Pachita, eran cirugías energéticas, astrales, materializando las enfermedades. Y era a mano, o sea, si Fidencio se había metido al baño y salía con... Sí. ¿No? Carlos Monsiváis, de hecho, escribe una anécdota que entrevista a un señor al que en un lugar donde fue a visitar el niño Fidencio, lo anunciaron, ¿no? Va a venir el niño Fidencio. Todas las personas se volvieron locas. Claro. Fueron a un lugar, a una casa, les dijeron, si quieren conocer al niño Fidencio, nos vemos en esta casa. Hicieron una fiesta y, según el relato, es que el niño Fidencio era muy fiestero, que le gustaba beber, que traía 2 mujeres a sus lados y todo el rollo. Claro. Eso está escrito. Claro. Yo no lo estoy diciendo. Hay un testimonio escrito. Hasta el mismísimo santo se corrompe con el poder, ¿eh? Entonces, le manda las cartas el niño Fidencio a Plutarco Elías Calles pidiéndole ayuda para que no cierren su centro donde cura. No hay respuesta a la carta, pero se supo que el niño Fidencio siguió haciendo curaciones hasta el día que se murió. Entonces, por ende, entendemos que de alguna forma Plutarco Elías Calles lo ayudó. Sí, también, bueno, se dice entre líneas que se murió, pero porque lo protege en algunas otras lenguas. O sea, se habla de estas extraoficiales noticias que también lo querían funar por el hecho de que pues era muy pro Plutarco Elías. Ya después sabemos otros contextos, ¿no? Sí, y esa es la historia básicamente del niño Fidencio. De Plutarco Elías Calles le falta muchísimo, pero del niño Fidencio cabe señalar que todavía está como el grupo que le rinde culto, ¿no? Y están las cajitas, claro, donde se supone que estas personas, especialmente mujeres, dejan que el espíritu del niño Fidencio entre en su cuerpo y haga curaciones, ¿no? Sí, que al final del día lo trascendental es que evidentemente también tiene mucha influencia espiritual. Es decir, no solamente es las proezas que hizo, ¿no? Los milagros que supuestamente hizo. Y además, pues bueno, también trascender a través de la historia por medio de justamente seguir realizando como estos supuestos milagros, pues debería de haber tenido una marabunta de feligreses, güey. O sea, al final del día, pues son los que lo traen a la supuesta realidad de hoy, ¿no? Correcto. Y después ya con Plutarco Elías Calles, después de que se va varios años del país, en 1941 tiene la oportunidad de regresar al país. Y aquí es una historia bien interesante de Plutarco Elías Calles que yo no conocía, que es que en 1941, cuando regresa a México, uno de sus amigos más cercanos
lo lleva a una sesión espiritista. Wow. Su amigo, muy cercano que se lo lleva, le dice que él no cree en esto y que lo va a llevar para que vea que todo es un fraude. Okay. ¿Qué pasa? Que en esas reuniones se hacía una minuta. Entonces se registraba todo lo que sucedía. Y queda como registro que ese día, el primer día que Plutarco Elías Calles fue a una sesión espiritista, él entró en contacto directo con un espíritu que se llamaba el Maestro, que era una persona del siglo XX que ya había fallecido y que ese día iba a ser llamado su espíritu para convivir con los que estaban ahí, ¿no? Queda sorprendido Plutarco Elías Calles y fue durante muchos años más. Él fallece en 1945 y aquí hay algo bien curioso, mi querido Zamudio. Plutarco Elías Calles fue a estas sesiones espiritistas al menos 5 años. Consecutivos, o sea, sí, fue consecutivos. No, o sea, se unos 7 años consecutivos. Okay. Pero si su primera vez fue en 1941 y falleció en 1945, ¿cómo te explicas que él siguió yendo a estas sesiones espiritistas? Bueno, evidentemente podríamos suponer que en estado espiritual, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Hay registros de que Plutarco Elías Calles siguió asistiendo a las reuniones espiritistas como forma de espíritu, como un espíritu chocarrero. Bueno, está muy cagado como lo dice Rodrigo, pero sí es en evidencia. A ver, las sesiones espíritas de aquellos entonces, desde México, desde otro México. Yo recuerdo haber ido, amigo, justo ahorita que pasé por Saltillo el año pasado, me acordé de que a alguna ocasión me invitaron a una casa de estas casas que están ahí en Coahuila y que representan mucho el espiritismo de Francisco Ignacio Madero, porque Madero no solamente hacía sesiones para la alta alcurnia, sino también hacía praxis de sesión de escriba. Él era uno de los mediums de escritura automática y uno de los contactados de Francisco Ignacio Madero era su hermano fallecido. De hecho, hay un montón de cartas en escritura automática. Hay cartas por ahí desperdigadas, incluso hay personas y coleccionistas que tienen alguna que otra carta en escritura automática de esas revelaciones. Wow. Siendo él un concepto de medium, ¿no? Francisco Madero. Y en ese tenor, y cuando llegó a esa casa en Coahuila, todo tiene que ver con... Pareciera que se encapsuló el tiempo. Eso yo fui en el 2006, amigo. Y unos cuadros increíblemente hermosos de fotografías de Francisco Madero en sesión espiritista con varios personajes de la política, de ese entonces. Wow. Y me pareció ver en algunos conocidos como Plutarco, como, ¿sabes? Como todos los que le rodeaban, incluso los que le pusieron el dedo. Sí. Muy cañón, muy cañón. Entonces no dudes que era una tradición prácticamente, incluso era un esparcimiento de la época. Sí. Del espiritismo. Y justamente este registro, el primer registro de Plutarco Elías Calles cuando va a esta sesión espiritista como espíritu fue el 20 de noviembre de 1947, más o menos como a las 9. Como a las 9. Yo me los imagino así. Ahora, cuando estamos hablando de espíritus, son espíritus. Pero mucha gente de repente, a ver, hay unas fotografías, no podemos poner por el copyright. Pero las sesiones, había veces que te confundías quién estaba en lo físico y quién en aquella época del espiritismo muy fuertemente desde Estados Unidos, incluso en Francia, donde se ven otros seres similares a los de la época, pero translúcidos. Sí. Pero si no te das cuenta, pensarías que es otro más. Pues acá mencionan letra por letra, lo escriben así, que Plutarco Elías Calles se apareció, o sea, mostró su cuerpo, su rostro, saludó a sus amigos como solía saludarlos. Sí. E incluso le dijo a un general, el general Tapia, va con él. De hecho, mencionan ahí que tomó posesión de una bocina. Se acerca al general Tapia, hace levitar al general Tapia y le dice que tiene que continuar con el trabajo que Plutarco Elías Calles dejó. Así. Ahora, en contexto, cuando dice Rodrigo, la bocina no es una bocina que se conecta, son los conos, ¿no? Estos conos de espiritismo. Sí, correcto. Como un altavoz.
que se ponían en la boca. Todos dicen que lo vieron, que fue más que en orden, fue como tienes que continuar haciendo lo que veníamos haciendo. Claro. Y hasta años después, ya en 1947, la última vez que se aparece es cuando les dicen no me puedo quedar mucho tiempo, me tengo que ir. Y escriben que se convirtió como en una bola esférica, una esfera translúcida, y se desapareció. Y ya no lo volvieron a ver. Su familia siguió yendo, están todavía los registros. De hecho, todos los registros están en un libro. Wow. En un libro que se llama Una ventana al mundo invisible. ¿Por qué? Porque este grupo espiritista era legal. Formaba parte de una asociación que se hacía llamar el IMIS. El Instituto de Metafísica. Creo que sí. Es que ahí te va. Hay un primer instituto, una sociedad que la funda Francisco Ignacio Madero, y es la Sociedad de Investigación Psíquica de Coahuila. Ah, ok. O sea, no se denominaban espiritismo, ¿eh? Entonces yo creo que de esa derivan otras. Surge esta. Sí, por supuesto. Porque bueno, al final cierran ese programa porque pues nunca estuvo como aceptado internacionalmente como una forma de estudio. No, claro. ¿No? Entonces nunca lo iban a aceptar. Entonces terminaron cerrándolo y ya no se supo qué más, ¿no? Pero está la historia de Plutarco Elías Calles, que a mí se me hace sorprendente muy cañón. Lo que pasó. Si llegas a escarbar en estos personajes de esa época, de la época del espiritismo, híjole, pues como nos está sorprendiendo, amigo. Sí, ¿no? Y si nos vamos más adelante, o sea, más para acá, sí, está el Baester Gordillo con su historia que es súper popular. Antes de llegar a estos de contemporáneos, amigo, no sé, yo creo que sí en tu investigación pasaste sí o sí por Cedillo y sus formas idiáticas. Sí, claro. Bueno, el tema de el Baester es con Cedillo. Bueno, ahí es con Cedillo, y Cedillo tiene la historia de la paca. De la paca. De esta te lo digo medium. De esta medium, no, me lo sé perfectamente. Francisca Cortés Picasso. Picasso, perdón. La paca. Bueno, que era una fichita la señora. Era una fichita porque pues, prácticamente estafaron al poder. Claro. Ellos se estaba resolviendo el caso del asesinato de Ruiz Massieu, ¿no? Y lo que era el secretario de seguridad contrata a esta medium, que era la paca, que era muy popular en su barrio por hacer lectura de cosas, ¿no? Todo, o sea, de repente combinaba tantas cosas que no sabías ya ni qué era, ¿no? Entonces, la paca empieza a tomar poder, pero con su familia es con la que hacía todo este negocio. Sí. Entonces, un día se supone que ella recibe información y se los lleva a todos a un terreno, como a una hacienda, que justamente era del primo de un funcionario político que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Manuel Muñoz Rocha, amigo. Bueno, la investigación, bueno, a ver, gracias, pantalla. Pinches güeyes, ¿cómo eran faroles, cabrón? A ver, Cedillo estaba investigando, en su gobierno estaba investigando un tema controvertido de un asesinato, que era el de Muñoz Rocha. En los años 90. Y pues hicieron todo el teje-maneje, amigo, como para ver, güey, México es muy idiático, ya estaba muy el rollo de la pachita, bla, bla. Pues nosotros tenemos la paca, literalmente, se dio, no te hagas, güey. Pusiste una señora que era narcotraficante de España. Sí. Aguas con eso, en serio, ¿eh? O sea, como que le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a condonar ciertos años, pero si pasas por este lado, vamos a convertirte en la bruja que todo México esperaba, cabrón. Pues ahí tienen toda una marabunta de pantalla, como debe de ser, pinches priistas, siempre han hecho lo mismo. Hicieron todo un teje-maneje, un circazo. Cabrón. No, cañoncísimo. Y para terminar, encontrando un supuesto restos óseos, pero que pertenecían a diferentes personas. No, espérate, güey, pero no te acuerdas que lo pasaron en televisión, lo pasaron en Televisa, güey. A todo color, un cráneo trepanado, amigo.
O sea, es decir... Digo, yo no me acuerdo, no lo viví. No, ya lo se viví, estás bien pero... chavo. Yo me acuerdo, yo más o menos más chavo, mucho más chavo que Rodri. Ajá. Yo lo vi en televisión y sacaron el cráneo y hasta estúpidamente uno de los policías lo agarra, como que lo agarra de la tapa del cráneo y se destapa, güey. O sea, como que se desune y te das cuenta que es un cráneo trepanado, papi. Entonces, evidentemente, si está trepanado y está enterrado, evidentemente ya lo sustrajeron de algún lado forense y lo enterraron. En todo caso, lo plantaron. La paca fue un choro nada más para ocultar un asesinato. Claro. A final del día, ¿no? Que al final le resultó al que lo planeó. Porque totalmente. El que lo planeó estaba en la cárcel, empezó a planear todo, se dio como él quiso. Totalmente. Y él al final terminó saliendo de la cárcel. Totalmente. Entonces, son pantallas, pero a ver, justo, ¿por qué van a decir, pero cómo si ya se fueron hasta allá? Porque hay gente que no le entra la cultura, pero ni la información pero de verdad, si estás en Historias Embrujadas, me queda claro que sabes de antemano que toda la información que vertimos aquí con mis invitados es de mucho valor. A ver, ya vimos los antecedentes históricos desde Julio César, ya pasamos por parte de la historia más antigua hasta nuestros tiempos en México. Hoy, mi queridísimo Rodrigo, el Baster Gordillo sí, tuve un entendido de algo muy, muy parecido a tener brujos o brujas a su disposición. Peña Nieto es uno de ellos también, güey. Peña Nieto está cañón. Peña Nieto era muy, muy idiático y era muy susceptible a sugestiones. Porque Peña Nieto, como lo hemos comentado en otras ocasiones, todos los pepes grillos le giraban en torno a que te van a hacer esto, te van a hacer aquello, te van a hacer aquello. Y un tipo que no sabe, con todo respeto, no tuvo la templeza de sentarse en la silla del águila, como ese tipo, pues era débil. Sí. Y fue débil. Sí. Y se le paraban ante otros hombres de poder y tú veías la debilidad. Y es más, lo vimos todos con el del norte ahorita, güey. Sí. No se le plantaba, no nada. Entonces ahí te das cuenta que sí, la debilidad no solamente moral ni la postura como debería haber sido de un hombre de Estado ante otro hombre de Estado, pues idiáticamente, pues evidentemente creían sarta de tonterías, güey, y se lo choreaban. Pero también tenemos a personajes increíblemente inteligentes y fuertes. Sí. Que también terminaron mal. Napoleón tenía su brujo de confianza. Sí. La única vez que no le hizo caso Napoleón a su brujo fue cuando perdió una batalla. Y fue cuando lo mató. Cierto. Fue la única vez. La única. Con el Baester sucede algo bien, bien similar. Porque Zedillo quería terminar con ella. O sea, ellos eran enemigos desde antes de que Zedillo se sentara en la silla presidencial. Okay. Eran enemigos a muerte. Porque desde que el Baester estaba en el sindicato de trabajadores, hacía lo que quería. Era un puesto de poder impresionante. Totalmente. Ella estaba concentrando un poder cabroncísimo. Ya de por sí el magisterio es poderoso. Y después se vio con esta Marta Sagún con Fox que hacían en Los Pinos reuniones igual. Y después con Felipe Calderón. ¿No? Y estaba ahí siempre el Baester Gordillo. El Baester Gordillo tenía sus brujos. Ella era santera. Ella era santera, pero se sale de la santería porque empieza la etapa en la que te tienes que poner collares, te tienes que vestir de blanco e incluso creo que hasta te tienes que rapar. Y eso no lo iba a hacer el Baester Gordillo. Entonces ella se decide meter a otro tipo de religión que también tuviera que ver con estas religiones caribeñas que vienen de África, ¿no? Que son las más, para algunos son las más... Afrocubana y África. Ajá. Entonces se mete, dicen. Aquí ya... Creo que aquí ya empiezan las confusiones porque dicen que se mete al vudú. Pero hay muchas religiones en África que se parecen. Y estoy casi seguro que ella no se metió al vudú. Se metió a otro tipo de cosa. El caso es, porque también se utiliza un muñequito y todo eso, pero no es el vudú. Es otra cosa. Ella ve que está en riesgo, ella y sus más allegados. Sí, claro. Ven que están en riesgo porque Zedillo ya llegó a la presidencia.
Y ahí dicen, corremos riesgo, necesitamos ahora mismo hacer alguna jugada, tomar cartas en el asunto. Y durante un año, el Baester Gordillo contrató a brujos, a mediums, a lectores de cartas, a espiritistas, lo que tú quieras, para investigar a Ernesto Zedillo sobre todo lo de su vida. Okay. Y lograron descifrar que Ernesto Zedillo dormía muy mal y que tenía muchas inseguridades. Y por ahí lo atacaron porque decidieron que tenía que el Baester invocar el espíritu de un león para que pudiera hacerle caso Ernesto Zedillo. Se dirigen a Chiapas con un lector de caracoles. Ya. El lector de caracoles, con toda esta interpretación que hace, se forma la bandera de Nigeria. Ok. Y ellos dicen, tienes que irte a Nigeria porque allá están los brujos que pueden hacer el trabajo que tú quieres hacer. Porque el trabajo era para una persona en especial, que era Ernesto Zedillo, que era el presidente de México. Okay. O sea, era para una figura increíblemente poderosa. De mucho poder. Entonces, un brujo tiene que estar preparado para hacer un tipo de trabajo de ese estilo, ¿no? No le estás pegando a alguien de jerarquía baja, estás pegando al precio. A alguien que muy probablemente también tiene sus protecciones. Evidentemente. ¿no? Entonces tienes que hacer ahí una batalla, ¿no? Sí. Entonces se va con un brujo africano, se van a Nigeria justamente. El brujo le dice, ya sé lo que quieres hacer. Necesitamos cazar a un león y me va a tardar un día en conseguírtelo. Se tarda un día entero en conseguírselo, se traen al león y hacen todo un ritual con el león. El caso de esta espiritualidad, no me vas a dejar mentir, amigo, para invocar a este tipo de entidades lo que se necesita es una energía bastante fuerte. Sí. ¿no? Entonces toda esta energía la sacan del sufrimiento, como es el hacer sufrir a un animal a un nivel extremo. Y a ver, foquitos rojos. Señores, la realidad, si tú no la quieres ver, si crees que tus oídos están como muy castos para escuchar este tipo de cosas, sí. Aunque tú lo quieras cerrar los ojos, aunque tú digas, no, como con animales, siempre se ha dado el sacrificio de animales. Y el que te diga hoy, en el 2026, no, ya no existe, ya no hay, te está mintiendo. Los rituales se siguen haciendo con eso. Correcto. Entonces, ojo, nada más precaución por si eres muy sensible y te rompes tus tímpanos, es discreción. A ver, esa historia también me la sé con otro político, pero prosigue, por favor. Hacen al animal, le retiran la piel al animal y la envuelven al Baester Gordillo en todas las del animal. Le ponen ciertas figuras, ciertos elementos en su piel. Al Baester dicen que apestaba. Sí, claro. Todo esto no hay registros oficiales. Lo que hay son testimonios de las personas que la acompañaron. Además, no podía ser ni grabado ni filmado, nada de eso. Por supuesto. Entonces, el Baester dura, creo que son varias horas con las entrañas. Pues cómo no, amigo, imagínate el tamaño de la pinche león. Pero todo, imagínate. Dicen sus más allegados que fueron con ella que todos estos símbolos que le pusieron le dijeron, vete a descansar, cuando despiertes ya no los vas a tener. Dicho y hecho, se fue a dormir. Cuando despertó, al parecer ya los había absorbido. Que eran toda esta fuerza, toda esta energía que provenía del león, ¿no? El pago por eso fue de cerca de $45,000 para hacer este acto. Y le salió barato, Le salió muy barato. En términos económicos. Sí, en términos de lo que fueron a hacer. Sí, al brujo fue lo que le pagó. Claro. Que el brujo le advirtió que lo que estaba haciendo estaba muy mal, que iba a tener consecuencias espantosas. Y ella aún así lo decidió hacer. Y le dijo, lo que va a pasar después de esto es que la entidad te va a cobrar con lo más preciado que tienes. Esto ya no es dinero. Ya no estamos hablando de dinero. Claro. No estamos hablando de que le pagues a una entidad que no va a hacer nada con dinero. Él te va a cobrar de otra forma. Claro. El ritual surte efecto inmediato. Cuando termina toda la ceremonia, en cuestión de horas, el propio Ernesto Zedillo es quien le marca el Baester Gordillo y le dice, güera preciosa, tenemos que hablar. No, pues sí estaba bien endulzadote.
Fue suficiente. Fue suficiente. ¿Qué pasa? Que días después, cuando regresa el Ballester Gordillo de ese viaje, ocurre el famosísimo pago a la entidad, que es que uno de sus nietos, su nieto favorito, fallece, según se dice, en circunstancias extrañas en un departamento donde vivían, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, amigo, porque en un podcast que tengo que se llama Datos Duros, tuvimos a un personaje que sale cubierto del rostro, se le cambia la voz y esta persona trabajaba en digamos que tenía que ver con cuestiones criminalistas. Ok. Y ella fue la encargada de recoger el cuerpo aquella fatídica noche en que falleció el nieto del Ballester Gordillo. Y ella nos cuenta detalles sorprendentes. Confirmados por esta persona. A su madre. Ajá. Que ahí te van. Ella, el grupo, es avisado de que sucedió un evento trágico por ahí en Lomas de Chapultepec y que tienen que ir simplemente a recoger un cuerpo. Ellos entran, llegan, es una casa, según esta persona, de 7 pisos, pero hacia abajo, que según ellos en Lomas de Chapultepec es bastante común. Sí. Este departamento, esta casa de 7 pisos, tenía un elevador para los últimos pisos. El cuerpo se encontraba en el 6º piso. Una parte del cuerpo, vamos a decir, porque en el piso 5 había un vestíbulo gigantesco. Yo creo que como el 3 veces más el tamaño de esto, de donde estamos grabando. Sí. Con pura ropa de ultra mega lujo. Sí, claro. Y arriba de este piso del vestíbulo está la habitación principal. Entonces el elevador funcionaba para una sola persona, para que cupiera una sola persona. Era de estos elevadores de reja, de botón, le presiona, se sube y no se para. Ajá. Funcionaba justamente para bajar ropa, subir. Y subir, Tan. Había 2 niños jugando ese día. Hay un libro que se llama Los Brujos del Poder, donde menciona que eran muchos niños, lo cual dice esta persona que es incorrecto. Solamente estaban 2 niños que eran hermanos. Si leen el libro van a saber quiénes son, pero yo creo que por respeto los vamos a omitir. Sí, dame por la cuestión del niños. Tema del infante. Sí, claro. Sí, porque son niños. Pero bueno, es la hija del Ballester tuvo 2 hijos. Uno de ellos falleció, ¿no? Exacto. Entonces, los niños estaban jugando. La señora que se encargaba de cuidarlos les baja a la cocina a prepararles la cena, porque esto ocurre cerca de las 10:30 de la noche. Están jugando. Ellos tenían prohibido jugar en el elevador porque era peligroso. Total. Pero ellos deciden jugar. Entonces, el niño de alguna forma está el piso 5º, está el piso 6º, está el piso 7º, ¿no? En el piso del vestíbulo, en el piso se asoma al piso de abajo. El elevador se activa. Uy, no me digas. Y literalmente le separa la cabeza del cuerpo. Dice esta persona que su cabeza estaba unida al cuerpo por solo 2 centímetros de piel. No me digas eso. Era una cosa horrible porque había charcos de plasma rojo. De plasma rojo en toda la habitación, y que cuando se llevaron el cuerpo era tanta la sangre que había dejado ahí que ya el cuerpo ya no estaba sangrando. Imagínate ese nivel. Los peritos le preguntan al niño qué fue lo que pasó al hermanito. Al hermanito, sí. Y les estábamos jugando, y el niño en shock no sabía cómo contar bien la historia, ¿no? El personaje que nos cuenta le pregunta quién presionó el botón del elevador. Claro. Y el niño, muy espantado, le dice: el diablo.
el elevador no podía activarse por sí solo. Sí, claro. Y aparte el mecanismo no creo que hubiera Alguien sido... tenía que haberlo presionado. Ajá, y no tan fácil en los niños, ¿no? Haber sabido... Exacto. Ajá. Y los niños sabían perfectamente que no tenían que tocar nada del elevador. Claro. Según el hermanito, ellos no hicieron nada en el elevador, que incluso él estaba fuera del elevador y el otro niño estaba en el piso. ¿Cómo es posible que hayan alguien activado el elevador para que bajara, ¿no? Para que subiera. No es posible. Si había tanta sangre que el hermano caminó, dio muchas vueltas en el charco, que había muchas pisadas. Okay. ¿No? Cuando los peritos registran al niño, evidentemente tenía las huellas. Y todas las huellas eran de niño. Ajá. No había más huellas ahí. Ok. O sea que solamente estuvieron estos dos niños involucrados. No había nadie involucrado. No había nadie más. No había rastro de otra persona. Pero ¿cómo te explicas que el hermano dijo que el diablo fue el que presionó el botón? Tan sencillo y conciso consecuente con lo que le dijeron, la advertencia, ¿no? Correcto. La ofrenda de... Yo había escuchado el mismo relato del león, pero no con todos estos elementos. Lo había escuchado con el elemento del sacrificio de la esposa de Enrique Peña Nieto. Había escuchado lo mismo por parte de una señora que fue su bruja, y otra querida amiga que ha estado aquí en Historias Embrujadas, la Güera de las Estrellas, nos confesó que también formó parte de su asesoría. Pero les voy a decir una cosa, con Peña Nieto fue como el mismo ritual. Tenía que hacer la función de sacrificio hacia León, pero que incluso pues que Peña Nieto, pues ya sabes, pues muy endeble. Este tipo fue uno de los más enquencles presidentes que tuvimos, ¿no? Entonces que casi agárrenlo todos, ¿no? O sea, estoy haciendo una pequeña alegoría de lo que a mí me platicaron, ¿no? Que no podía ni siquiera acercarse, le daba miedo porque el león estaba vivo. Sí. Y el león estaba en una zona donde no podían perder ningún milímetro de líquido rojo del león. Entonces él tenía que acercarse y tenía que hacer su poderío con el león, aunque evidentemente no se lo hubieran soltado, pues si no de un garrazo lo parte en tres, sí, claro, ¿no? Sin embargo, que lo tenían aquí sostenido entre varios, ¿no? Y que él tenía con una especie de cuchillo ritual que le habían traído de África. Fíjate cómo estaba el testimonial, que era un cuchillo parecido a obsidiana, pero no era obsidiana, que era con un montón de piedras y cosas como partes de animales y demás que le habían dado de África. Y él tenía que acercarse y literalmente el león le tenía que rugir aquí en la cara, y en el momento del rugido meter el cuchillo y prax, ¿no? O sea, y que con esa sangre tenía que debajo del león, con la melena, como baño. Ajá. Después del baño tenía que él mismo, pues no tenía ni fuerza, como les digo, ¿no? Él mismo tenía que aperturar, costilla todo, y la tenía que sacar para que se la pusiera. Pero que el efecto tenía que ser que él mismo lo hiciera, porque justo le dijeron, claro, no te si funciona. te ayudan y si interviene alguien más, la energía de que te está ayudando se va a repartir la fuerza. Y es muy probable que la fuerza y el temple no lo adquieras tú, lo adquiere otra persona. Creo que nos dimos cuenta que no adquirió la fuerza, ni mucho menos el temple, ¿verdad? Yo me sabía eso, no me sabía lo del sacrificio. Y luego ya dijeron que su esposa fue uno de los sacrificios. Eso es entre líneas también extraoficial. Sí. Y ahorita que cuentas lo de la dágara, cómo son bien curiosos estos instrumentos que se van trabajando, ¿no? Durante mucho tiempo. Y tenemos el caso actual de el bastón de mando, ¿no? El bastón de mando. Que hay una historia bien interesante que te voy a platicar, que yo creo que, o sea, 2, 3 personas la conocen. Amigo, tengo que hacer bastón de mando. Mira, somos del equipo. A ver, amigo, por favor. Este bastón de mando que es bien interesante. Perdón, ya saben quién. Tenemos un amigo. Tú también lo conoces. Claro, también lo conocemos. Que es uno de los brujos más importantes de Veracruz, ¿no? Esta persona
compartió en algún momento una historia muy interesante, que es que una persona muy cercana, no voy a decir su nombre, una persona muy cercana al señor López Obrador, acudió a Veracruz con el unicornio negro, para pedirle que lo ayudara a que López Obrador fuera presidente de la República. ¿En serio? Ahí te va la historia. A ver, por favor. Ahí te va la historia. Por favor. El López Obrador está derrotado luego de que perdiera con tu queridísimo amigo Enrique Peña Nieto. Ya está, como que invocaste algo. Como que saltó. Por favor. Estaba muy triste y hubo un personaje que siempre lo acompañó durante toda esta construcción de su movimiento. Le dijo: oye, yo sé que tú no crees mucho en esto porque tú eres cristiano, pero déjame probar algunas otras formas de hacer que quizá podamos ganar la presidencia, ¿no? Y se dice que esta persona muy oculta se fue hasta Catemaco, cubierto, para hablar con el unicornio negro. Y pedirle que hiciera lo que fuera para lograr que López Obrador llegara a la presidencia. Pero estamos hablando antes del 2018, claro, evidentemente, sí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que le dicen, sí se puede hacer, pero necesitamos autorización directa de él. O sea, tú no puedes venir en representación para un trabajo que le va a beneficiar a él. Él tiene que tener darnos la autorización. Y lo deciden hacer por videollamada, porque ya tenían los datos, ya tenían fecha de nacimiento, nombre completo, etcétera, etcétera. Ya nada más faltaba la autorización de él. Hacen una videollamada y les dice que sí, que adelante. Hacen una serie de rituales y concentran todo el poder en un objeto, que es un bastón de mando. Ese bastón de mando va recorriendo diferentes tribus hasta que en cierta fecha llega al Zócalo en un evento en donde se lo entregan a López Obrador. Ya que ganó. Ya una vez que ellos ven que esto puede que se haya funcionado, que además este bastón de poder es una forma de protección para la figura política. Después de que gana López Obrador, esta persona que fue una corcholata, regresa a Catemaco y le dice al brujo: toma todas tus cosas, vámonos a la Ciudad de México. Pero, ¿quién de las corcholatas? No puedo decir el nombre. ¿Goldo? ¿El Goldo? Tú puedes decir nombres y yo te diré. Goldo, si quizá... a ver, Goldo, ya sabemos a quién. Un goldote ahí, un robusto. Híjole, es que sí, güey, sí no le tengo ni una. Siempre quiso ser presidente. Sí, no le tengo una. Al que estoy mencionando, no le tengo una pizca de confianza y sí se ve que es súper marrullero, cabrón. Que creo que incluso ya está. Últimamente esto está grabado el 5 de febrero, ojo. Porque van a decir, ya empezó desde hace rato. Bueno, ya corrieron a uno, que dicen que corrieron. Simplemente más bien le dieron otro que puesto. hacer. Otro que hacer. Pero el que sí siento que es más idiático y más así, lo va a decir el Monry, cabrón. ¿Fue Monry? No. Ah, ok. No. Porque era una de las corcholatas, ¿eh? Sí, no, pero no, él no fue, afortunadamente. Okay. Qué bueno, güey. Qué bueno, güey. Sí. Bueno, también el que es también como que no deja mucho que desear, pero bueno. El Goldo tampoco. Esta persona va a Catemaco y sí, ya sabes a quién me refiero con el Goldo, ¿no? Sí, claro. Nuestro queridísimo y finísimo en la época de López Obrador, ministro de Relaciones Exteriores. No. Que hoy es el de Economía. No, pero Marcelito ese no es. Ebrard. Pero ese no es. ¿Tampoco? Tampoco es. Okay. Una de las corcholatas ya grandes. Yo diría que hasta más grande que Ebrard. Ah, no, pero no es nuestra presidenta tampoco, no. ¿Cómo? No es nuestra presidenta. No. Okay. No. Te digo que esta persona fue a Catemaco, y le dijo al brujo: vámonos a Ciudad de México. Quiero que me hagas presidente. Es que me dejaste con la duda, güey. ¿Qué corcholata? Te lo digo después. Te lo digo cuando apaguemos la cámara. Va. Y el brujo le dice que no. Ok. Le dice no.
¿por qué no? Ajá. No te va a faltar dinero, ya ganamos la presidencia, o sea, ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Ya. Y el brujo le dice, no, tú no vas a ser presidente de la república. ¿Qué? ¿Cómo chingados no voy a ser presidente? Sí, claro. Le dice, no, tú nunca vas a ser presidente de la república. Y dicho y hecho. No, y sí, ya sé quién, entonces. Y dicho y hecho. Otro tabasqueño. Eso es lo que dicen Ya. que pasó. Y si le preguntas a la persona que es, yo creo que te va a contar la historia. Mira, no sé, digo, sé que es muy, muy afamado y todo el rollo. No sé si sea muy efectivo. Con todo respeto, tengo el gusto de conocerle, pero no sabía esa historia. Específicamente del bastón de mando. El bastón de mando también tiene otra connotación más mística en los pueblos originarios. A ver, hay diferentes bastones de mando. Sí. ¿No? Por ejemplo, el subcomandante Marcos tenía uno que era de las regiones más importantes de Chiapas. Exactamente. ¿No? Pues, o sea, los bastones de mando, para que se entienda y se comprenda un poco más allá, sí hay una mística, sí, pero es como los patronatos, por así decirlo, como los... Es que no es patronato, es como le llaman, tiene otro contexto, amigo, que no me acuerdo, como se me olvidó, que es como una especie de dirigente de cada pueblo originario, que es al que como que le rinden no solamente respeto, sino es un gran sabio, como una especie de líder del pueblo originario, y tiene mucho que ver con la mística también del pueblo. Sí. Entonces ellos reúnen ciertos tributos que conforman un solo bastón, es decir, el pueblo originario de tal lugar, ¿no? Un ejemplo, Purépecha, ¿no? Y él se junta con los otomíes y así, y hacen entre los grandes líderes, preparan algo muy parecido a lo que yo he mostrado en algún momento como el bastón ritual, ¿no? Que preparan una especie de báculo, de cada cetro. uno le va poniendo algo diferente o lo trabajan de diferente forma. De hecho, lo comentamos hace ratito con el asunto de la daga. Le van poniendo cada uno una representación mística, mágica, poderosa de cada pueblo. Y obviamente pues es un cetro más poderoso que todos. Claro. Porque trae la mística y trae toda la fe en torno a la mística originaria. Por eso es pueblo originario. Sí, correcto. No es un rollo religioso católico ni nada. No. Ahora, por eso ahí muchos padrecitos salieron a decir, no, ¿cómo? Se pusieron de uñas, güey. Pinches güeyes derechosos, güey. Pues es nuestra cultura, hermano. Sí, claro, amigo. Sí, por eso. Y si estaban de uñas, güey. Y aparte, pues bueno, siendo nuestro viejito santo, siendo cristiano, pues evidentemente no lía con el concepto católico impuesto, güey. O sea, también, ¿no? O sea, él es legítimamente cristiano. Cristiano, sí. Y no es católico. Lo que te contaba antes de empezar, ¿no? Que cuando vino el Papa, cuando estaba AMLO, AMLO lo lleva a la basílica y AMLO no entra a la basílica. Sí, claro. Se queda afuera y lo deja en las escaleras, ¿no? Para que entre. Pero AMLO nunca entró. Además, tengan en cuenta siempre eso, son símbolos de poder. O sea, a final del día son representaciones del símbolo de poder de un pueblo que, unido con otros pueblos, pues bueno, no por nada, por eso tuvo esa votación, ¿no? Y no por nada también nuestra presidenta tuvo otra votación más alta, güey. O sea, por supuesto. Pero ojo, bien mesurada nuestra presidenta porque es científica, ¿eh? Sí. O sea, ella sí toma el bastón de mando, pero vean la connotación de cómo lo toma Andrés Manuel López Obrador y cómo lo toma nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿eh? O sea, si hay un respeto, me queda claro. Claro, tengo el bastón de mando, pero ella es científica, ¿eh? Ojo, sí. Ojo con eso. Oye, amigo, se nos fue como agua el tiempo, cabrón. ¿Cuánto hicimos? 1:08. Súper bien. Me fui rápido. La neta, no, pero increíble, mi queridísimo Rodrigo, que no sea la última vez, güey, porque hay temas bien escabrosos que tenemos ahí que están ligados con el tema brujeril y otros temas de la mística, de la creencia. Siempre en el contexto de la mística, cuando se habla de eso, se habla de la creencia de las personas y de cómo enfatizan en estas cosas, en estos conceptos. Sí, claro. Y no es de ahora, desde que el hombre es hombre, amigo.
Oye, mil gracias, hermano. No, hombre, a ti, hermano. ¿Dónde te encuentran? Pues ya saben, en todos los podcasts que hago, Oscar Morales Podcast es el principal, si les gusta la política. Alejandro Helguera, con voces, y Datos Duros con Ricardo Sevilla, si les gusta la lucha libre. Que quiero preguntar antes de que te repitas lo del podcast de lucha libre. ¿Helguera es hijo de Helguera, el periodista? No. Ah, ok. No, él es Alejandro Helguera, él viene de otro lado. De lucha libre, Nuestra Santa Voluntad, chéquenlo, nos gusta mucho. Vamos a empezar igual por ahí, amigo. Otro más o menos del mismo tema, muy diferente, pero el mismo tema. Tengo amigos luchadores, ahí luego te paso el dato. Súper. A ver, ¿los vas a entrevistar? Sí, por supuesto. Eso y uno muy próximo que vamos a tener que se llama Toque Fondo. Ya está. Ahí pueden encontrar a mi queridísimo Rodri. Gracias, hermanito. No, a ti. Aquí es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias. Y ahí tienen ahí todo lo vertido. Por favor, comenten, compartan. De verdad, no se enfaticen en conceptos que acabamos de mencionar, pero esto es la realidad. No estamos en el afán de molestar a la gente que es ambientalista, con todo respeto, pero aunque ustedes lo nieguen, allá afuera se hacen. Y si eres fan de este tipo de personas, o sea, si recurres a este tipo de personas, no dudes que hagan ese tipo de cosas. Que hoy, según se dice, yo rapidísimo esto te lo quiero comentar. Hace poco una bruja me dijo que ya están legalizando el tema de la prohibición hacia los brujos y brujas, la utilización de animales. Wow. ¿Sabes algo de eso? No sabía de eso. Yo apenas es la primera vez que lo escucho y la verdad que pues, si lo llevan ya como legislado. Está un poquito raro porque están desafiando también la libertad de credo, Pues... Ay, no sé, pues es que también, o sea, puedes entrar en conflictos porque si, por ejemplo, estás prohibiendo la corrida de toros, pues va a haber gente que va a saltar y va a decir, oye, si también estos hacen esto, ¿por qué no les pones ahí un alto, no? No vas a poder tener contextos a todos. Está bien raro, cabrón. Está bien raro. Por ahí yo escuché de una brujita que nos dijo, ya van a legislarlo y ya lo van a poner como una ley. O sea, van a ir en contra de los brujos y brujas. Y a ver, yo quiero ver a los brujos y brujas. Si ya no hay este contexto de sacrificio, ¿qué van a hacer? Está cañón, amigo. Está cañón. Pues ahí estamos, amigo. Es otro tema que vamos a platicar en otra ocasión. Con mucho gracias, gusto. Rodri. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse. Y ya saben que nos vemos aquí cada miércoles en Historias Embrujadas. Nos vemos a la próxima.